Más de 400 personas se dieron cita frente a las oficinas del senador republicano de Missouri, Roy Blunt, con el propósito de protestar la acción ejecutiva del presidente Donald Trump prohibiendo la entrada de los ciudadanos de 7 países musulmanes a los Estados Unidos. I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. La acción del presidente ha mandado estragos en Estados Unidos y alrededor del mundo, y para muchos de los sanluiseños presentes en Clayton este día marca uno de muchos por venir, según una de las organizadoras, Jennifer Slavic-Loman. Esta semana planeamos el pasado miércoles en venir aquí y hablar sobre los temas de inmigración y refugiados. El momento que creamos ese evento, pensamos que íbamos a hablar mayormente del muro. Luego ocurrió el viernes y cambió la conversación completamente. San Luis ha sido por largo tiempo un centro de reasentamiento para refugiados, dando la bienvenida a aquellas personas huyendo de la opresión, la guerra y la discriminación. En el 2015, San Luis comenzó a abrir sus puertas a refugiados procedentes de Siria, uno de los países bajo la orden de prohibición. La protesta del miércoles es parte de un creciente movimiento nacional en resistir la política del presidente. Organizaciones como el Sindicato Americano de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ha presentado varias demandas contra la administración para proteger los derechos de los afectados por la prohibición. El Sindicato Americano de Libertades Civiles es una organización cuya misión es de proteger la Constitución y los derechos de las personas cuyos derechos constitucionales sean infringidos. Nuestros abogados en Nueva York presentaron una demanda por parte de un hombre que contaba con toda la documentación para entrar en el país y fue parado y detenido en el aeropuerto después de que el presidente Trump firmara esta orden ejecutiva. Un juez en Brooklyn otorgó una queda, el cual quiere decir que nadie puede ser detenido. Así que estamos esperando, como el resto del país, a cómo está actualmente se jugará y cuál será la decisión final. El abogado de inmigración, Ricardo Hain. La orden ejecutiva que se otorgó hace una semana se trata de una prohibición total, temporal, de 90 días en los 7 países del Medio Oriente y también una suspensión del programa de refugiados del país de Siria por 120 días hasta que no se implemente un programa de revisión más intensa, según el texto de la orden ejecutiva. La población hispana dentro y fuera de los Estados Unidos ha seguido de cerca los acontecimientos de esta semana, temiendo que políticas similares o más agresivas sean dirigidas hacia ellos. Trump ha mantenido a lo largo de su campaña una postura agresiva contra México y la construcción de un muro entre ambos países, que según el mandatario estadounidense deberá pagar el Estado mexicano. El impacto económico está comenzando a sentirse. La gasolina y la comida ya han empezado a aumentar en precio y una nueva tarifa del 20% sobre productos mexicanos obligará a un cambio de política económica entre ambos países. Localmente en San Luis, instituciones que ayudan al inmigrante se preparan para lo peor, pero mucho tiene que ver con esperar, dejando a miles en la incertidumbre sobre su futuro. El director de la Casa de Salud en San Luis, Missouri, Jorge Riopedre. La región no va a crecer de una forma amplia sin el inmigrante. Eso no solo lo digo yo, Jorge Riopedre, sino lo dicen las instituciones de educación aquí, lo dice the St. Louis Regional Chamber, lo dice the Regional Business Council, las organizaciones que promueven el negocio de la región. Ellos dicen que sin una comunidad más grande de inmigrantes, la región no va a crecer. Para diariodigital USA.com, Carlos Parlante.